Se abre el debate. El asambleísta Ángel Maita. Muy buenas tardes, estimado presidente de la Asamblea Nacional, pueblo ecuatoriano, muy buenas tardes. Un saludo cordial a los migrantes ecuatorianos que estamos por todo el mundo y especialmente a los migrantes que represento de los Estados Unidos y Canadá. Un saludo cordial desde la frontera, desde México y Estados Unidos. Señor presidente, solicito pasar unas láminas que he enviado a Secretaría. Proceda, señor secretario. Procedemos. Al momento ya se encuentra en la pantalla las láminas. Gracias. Colegas legisladores, quiero empezar en esta intervención realizando una simple pregunta. ¿Para qué estamos en este Parlamento? Estoy seguro que los 137 legisladores estamos en este Parlamento para garantizar los derechos de los más de 18 millones ecuatorianos. Existen mandatos constitucionales y de instrumentos internacionales que nos obligan a trabajar por los derechos de nuestro pueblo. Pero yo no quiero en esta tarde hablarles de argumentos legales. Quiero pedirles que pensemos en las madres, los padres, los hijos que esperan con lágrimas en los ojos la llegada de los restos mortales de sus seres queridos que fallecen en el extranjero. Próxima lámina. Colegas legisladores, como migrante que vive en una zona de frontera, conozco que incluso en varios casos los cuerpos de nuestros compatriotas sin ningún tipo de dignidad se pudren en la soledad del desierto. Colegas, no pensemos si el asambleísta que presenta este proyecto les agrada o les desagrada. No pensemos en ideologías, no pensemos en todas nuestras diferencias políticas. Pensemos únicamente en aquellos verdaderos héroes que desde otras tierras se aseguraron para que aquí tengamos comida, educación y medicina. Próxima lámina, por favor. Colegas legisladores, nuestros migrantes viven en un profundo olvido, a pesar de su dolor heroica que sostiene nuestra economía. Nuestros migrantes están olvidados al punto que en realidad ni siquiera sabemos cuántos ecuatorianos viven en el extranjero, porque las estadísticas del Estado y de organismos internacionales son contradictorios. Lamentablemente, tampoco sabemos cuántos ecuatorianos mueren en el extranjero, porque en el silencio y sin ni siquiera contar las estadísticas, nuestros compatriotas pierden la vida mientras cruzan una frontera en condiciones infrahumanas, mientras viven la persecución de la permanencia irregular, mientras son víctimas de aquellos mercenarios que los explotan con fines laborales e incluso sexuales. De seguro estas circunstancias tan crónicas no se solucionan con ninguna ley, pero por lo menos tenemos la obligación de ejercer nuestras atribuciones para que se alivie el sufrimiento de nuestros compatriotas que afrontan estas difíciles circunstancias. Para este fin, propongo este proyecto que reforma 3 artículos y una disposición general de la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Siguiente lámina. Con la reforma al artículo 23 de la Ley de Movilidad, garantizamos que todos los casos de repatriación de restos mortales en el extranjero cuenten con asistencia técnica de Cancillería. He comprobado directamente que algunos malos servidores consulares ni siquiera le abren la puerta a nuestros migrantes cuando la repatriación de restos mortales se producen de forma privada. Por dignidad, no podemos permitir que este hecho bochornoso se siga repitiendo.
Próximamente. Gracias. Con la reforma al artículo 40 de la Ley de Movilidad Humana, no permitimos que el Estado se convierta en una agencia de seguros privados, que hace todas las valoraciones socioeconómicas para ahorrarse unos dólares buscando un familiar que tenga recursos económicos, como un pretexto para no cubrir a la repatriación de restos mortales. Además, con esta reforma, Cancillería no podrá regular la cobertura de repatriación de restos mortales sin un enfoque de derechos humanos. Debemos considerar que tener una casa o un terrenito no justifica suficiencia económica. Más aún, cuando en algunos casos heredamos una deuda de miles de dólares a nuestros hijos que es cobrada por mafias internacionales de coyoterismo. Próximamente, gracias. Con el artículo 40.1, que se añade la Ley de Movilidad Humana, garantizamos lo siguiente, que nuestros migrantes no tendrán que esperar meses el retorno de los cadáveres de sus seres queridos fallecidos en extranjero. Proponemos un tiempo máximo de 30 días para que el cuerpo sea entregado en el Ecuador. Que cuando la Comisión de Calificación niega la cobertura de costos de repatriación, la ciudadanía tendrá el derecho de impugnar la resolución. Colegas, miles de inmigrantes se encuentran en el extranjero separados de sus esposas, esposos, y por la dificultad del trámite no han podido culminar el proceso de divorcio. En otros casos, nuestros migrantes han perdido todo contacto con sus familiares en Ecuador. ¿Les parece justo que el Estado valore la situación económica de personas con quienes nuestros migrantes ya no tienen ningún contacto? No, colegas, esto no es justo ni lógico. Por eso proponemos que a la Ley de Movilidad Humana se añada una disposición transitoria séptima que permita que terceras personas puedan solicitar el trámite de repatriación. Colegas, lo ideal sería que el Estado cubra todos los costos de repatriación de los ecuatorianos fallecidos en el extranjero. Sabemos que, como legisladores, no podemos afectar el gasto público. Por eso, exhorto al gobierno nacional a analizar mecanismos que permitan que en estas circunstancias de profundo sufrimiento, todas las familias ecuatorianas, sin necesidad de ningún tipo de valoración, tengan gotas de consuelo. El presupuesto asignado para este tema sensible debe ser prioritario. Me preocupa que en los últimos 5 años el presupuesto de repatriación de cadáveres haya decrecido considerablemente. Me preocupa que la tasa de mortalidad promedio en el mundo corresponde a 8 casos por cada 1000 habitantes. Por ende, con las estadísticas más modernas que dicen que solo somos más de 1 millón de migrantes, concluimos que son miles de casos de ecuatorianos que fallecen en el extranjero. Sin embargo, en los últimos 5 años se han repatriado en promedio solo 96 cadáveres de compatriotas fallecidos en el extranjero, con cobertura del Estado. Con expuesto, colegas, por nuestros migrantes que sostienen la economía, que en plena pandemia aumentaron sus remesas, les invito a aprobar este proyecto de ley. Yupay Chani, gracias, señor presidente.